Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje. El día de hoy veremos algunos postulados característicos de la pedagogía dominicana. Para ello tendremos a su mayor exponente, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos presenta unos principios de la pedagogía dominicana. Estos principios son 5. Lo primero, tenemos la primacía de la persona. En segundo lugar, tenemos lo que es el amor. Tercero, la libertad y la madurez. Cuarto, la virtud. La enseñanza y el cultivo de la verdad, Facentes Veritate. Pero también hay unos pilares, y esos pilares de la pedagogía dominicana son 4. El primero de ellos tenemos la naturaleza humana, en el segundo el estudio, tercero la vida comunitaria o lo social, y cuarto la predicación. Entonces, estos principios y estos pilares es lo que conforman la pedagogía de Santo Tomás. Pero debemos hablar también sobre la virtud. La virtud es lo importante y debemos educar en ella. En palabras de Santo Tomás y sacadas del Deuteronomio, dice que son las palabras que Dios nos manda y que deben estar en nuestro corazón. Y por eso debe ser la importancia de la educación de los padres hacia los hijos. La enseñanza pertenece al padre, pero también es comentada a los hijos a través de dicho estudio de la virtud. Tenemos que tener en cuenta también los principios fundamentales en cuanto a los principios fundamentales de esta pedagogía. En la primera parte tenemos lo que es la educación intelectual. Esta lleva consigo lo que es la teología de la educación, lo que es la naturaleza de la razón humana y lo que es la filosofía de la educación. Entonces, estas hacen parte de la educación intelectual. Por otra parte, tenemos una de las más importantes, que es la educación de la fe. Acá se toma la figura de Cristo como modelo, y por eso las enseñanzas de Santo Tomás en su suma teológica. Pero también debemos hablar de la educación, pero de una manera general. Acá es donde se debe ver el análisis del sacramento del matrimonio, cuyo fin no es sólo engendrar hijos, sino la educación de estos, la educación de la prole. Por eso la importancia del sacramento del matrimonio, ya que a partir de este el hombre trata de perfeccionarse a sí mismo a través de los hijos. En la pedagogía actual nos encontramos ante un rechazo generalizado ante cualquier fundamento filosófico, pero también ante cualquier fundamento teológico, siendo este el resultado de la pérdida del fin del cual pretende la educación, que es enseñar en la virtud. Y a esto se le conoce como pedagogía perenne. Educar en la virtud es lo más importante de esta pedagogía, ya que educar es promover a la prole hasta el estado perfecto del cual el hombre es hombre, y ese es el estado de la virtud. Entonces, en el estado de perfección esencial, es el primer estado natural del hombre, donde el hombre es engendrado. Antes de ser educado, el hombre ya era hombre, en tanto a lo que es. Tenemos también lo que es el estado de felicidad. Este se alcanza mediante una operación perfecta, es decir, en cuanto a una acción concreta. Y en tercero tenemos el estado de la virtud, que es el estado más importante, ya que es el que proporciona al hombre una segunda naturaleza, y esa es la que lo dispone a la felicidad, puesto que la naturaleza racional alcanza la plenitud de sus posibilidades en dicha virtud. Las potencias deben ser perfeccionadas por los hábitos, ya que son los hábitos los que disponen al hombre a realizar una operación, y esa operación es lo que lo lleva a obrar bien. Y cuando el hombre obra bien, eso se conoce como un hábito. Entonces, esos hábitos buenos se conocen como virtud. El fin de la educación es la virtud, por eso debe ser buena, justa y prudente. Debemos educar también lo que es la vida racional.
Se deja de lado la crianza para centrarse en la educación de la educación propia del hombre. Santo Tomás afirma que hay que educar en cierta medida en unas virtudes, las intelectuales, y en las virtudes morales, donde las intelectuales es en cuanto al entendimiento y en las morales en cuanto a la voluntad, es decir, perfeccionarse en dicha virtud, tener la voluntad de realizar dichas acciones. Las virtudes intelectuales, según Santo Tomás, también pueden ser especulativas, y aquí una de ellas es la ciencia, que es la que perfecciona el raciocinio, a partir de principios universales. Segundo está también lo que es la sabiduría, que es la que fundamenta el raciocinio de Dios, ya que juzga y ordena el conocimiento científico, puesto que la sabiduría es el principal hábito intelectivo, ya que contempla lo perfecto, lo sublime, lo provechoso y alegre de todos los estudios humanos. Es importante la sabiduría precisamente porque abarca estos tres factores importantes. Explica Santo Tomás que debe ser la ciencia y la sabiduría la que exige la virtud, y la virtud más importante es la estudiosidad, ya que es una virtud moral, es parte potencial de la templanza, pone la verdad como objeto del conocer y por ende del educar. Y esta evita también caer en el vicio de la curiosidad, ya que ésta no busca tanto conocer la verdad, sino saber si es bueno o mala, en tanto que el curioso sí es superficial, es decir, es alabado por su retórica, por aquello que dice. Por eso es que el estudioso dirige sus preguntas a los maestros que se destacan y se esfuerzan por adquirir su sabiduría. Por eso la persona debe ser humilde y debe aceptar el consejo de Santo Tomás. Lo dice acá en el libro de Juan. No investigues las cosas que te exceden. Por eso, el que busca la verdad sabe abrirse con docilidad a las indicaciones del maestro. Y no porque vengan de él, sino porque son verdaderas. De ahí que afirme Santo Tomás que hay que escuchar a más de un maestro, para que lo que no aprendas de uno, lo aprendas del otro. Las virtudes especulativas también deben llevar a lo práctico, es decir, acá la prudencia es perfeccionar el acto humano y el arte, que es la obra que realiza como tal el hombre. Se debe también educar las virtudes morales. Estas virtudes, la principal es la voluntad, ya que busca el bien conocido por la razón, donde la voluntad se concentra y es potencia y exige virtudes que la determinen. Esto quiere decir que mira el bien bajo la razón universal de lo que es el bien. Por eso la voluntad humana es educable y esta se convierte en la educación moral, ya que se perfecciona mediante hábitos la voluntad del hombre, del ser humano. Pero también debemos tener en cuenta una distinción, y esa distinción de los valores morales se encuentra en la razón, puesto que es la razón la que define los actos. Se descubre así la razón específica de las virtudes morales, que consiste bueno, en promover como las acciones del hombre hacia lo otro, hacia lo bueno. Y acá encontramos la justicia, que es dar a cada quien lo suyo. Y incluso es la virtud moral más cercana a la razón, puesto que es la que lleva la voluntad al hombre a tener apetito de esa racionalidad. La justicia sobresale ante todo por las virtudes morales y es la más próxima a la razón. Por eso de ahí la importancia de educar en la justicia, para crecer moralmente en el orden justo de las racionalidades y las acciones humanas. La justicia es lo importante. Siendo la justicia para con Dios la especie más elevada de dicha virtud, a la cual recibe el nombre de religión, ya que esta justicia es la que lleva a las comunidades a, bueno, acercarse un poco más a Dios, y esa relación entre los grupos o las comunidades con Dios es lo que se llama religión. Pero también tenemos otras virtudes. Hay otras virtudes. Encontramos la fortaleza,
que es la que busca realizar lo que las pasiones obstaculizan al hombre. También tenemos lo que es la templanza, siendo esta la que trata de moderar las pasiones que están en sentido contrario a la razón del hombre. Esto es como un apetito concupiscible, nos diría Santo Tomás, ya que las pasiones desordenadas pueden impedir el recto ejercicio del acto voluntario del hombre. Y acá podríamos hablar también de las 4 virtudes cardinales, donde encontramos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son las virtudes que debe tener también un hombre de Dios. Tenemos en cuenta también, siguiendo la normatividad de dicha pedagogía de Santo Tomás, debemos tener en cuenta su figura, su ejemplo. Y él no solo nos dice que debemos educar en la virtud, sino otros aspectos también de nuestra vida. Él nos dice que debemos educar en el cuerpo. Según Santo Tomás, explica la influencia de ciertos hábitos concretos en la vida sensitiva y de ahí de la vida racional. Por eso es que dichos hábitos pueden mejorar o distorsionar la actividad del alma. Así pues, un descanso, un ambiente adecuado, la salud corpórea incluso son condiciones que pueden influir en la actividad intelectiva, es decir, en la actividad por la cual el hombre pues desarrolla su conocimiento. Estos hábitos corpóreos deben ser naturales, deben pertenecer a la naturaleza del individuo. Así la medicina o la educación física pueden ser un mecanismo importante para la vida racional también. Sin embargo, no se habla de educación si no hay respuesta cognitiva en el educando. Es decir, en cuanto a cada acción, debe haber una reacción. Por el desarrollo físico no pueden llevar a descuidar el crecimiento del alma. Es decir, la virtud siempre debe ir ligada a la razón y no el deporte únicamente a la razón. Siempre tienen que ir ligadas una de la otra. Se debe educar también para ser adulto. Entonces se debe superar una madurez caracterizada pues por la virtud de la prudencia. Se debe ser prudente. La crianza termina cuando el niño se valga por sí mismo, en un orden físico, en un orden educativo, intelectual, es decir, cuando el hombre se valga por sí mismo, ya que es el estado de virtud el fin de la educación, ya que este es la que califica en consecuencia la manera por la cual el hombre debe actuar. Por eso Dios, teniendo como ejemplo a Dios, Santo Tomás dice que es Dios el que educa al pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés. Y ahí es donde encontramos el primer pedagogo, conduciéndolo hasta la mayoría de edad. Por eso educar para ser adultos, para que al final de su vida Moisés entendiera para qué fue su educación. Entonces, en este sentido, nosotros encontramos que la pedagogía de Santo Tomás debe llevar al hombre a su fin, y el fin del hombre debe ser la felicidad de sí mismo para estar en concordancia con sí mismo y con Dios. Se debe crecer en la virtud, y esa virtud es obrar bien. Por eso es que Santo Tomás nos enseña a través de su pedagogía la mejor manera de aprender, la mejor manera de estar bien con nosotros mismos y también con nuestro Creador. Muchas gracias por todo, espero haya sido de su agrado este pequeño momento, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.